Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy vamos a continuar con la clase número 9 de nuestro curso de visión artificial. El día de hoy vamos a hablar sobre la detección de objetos. Les voy a enseñar a utilizar una de las redes neuronales convolucionales más comunes que hay en internet y les voy a explicar todos los conceptos teóricos fundamentales que hay detrás de ella. Así que no me enrollo más y comencemos con el video. Antes de pasar con la explicación de la clase, les quiero recordar que este curso que ustedes están viendo en mi canal de YouTube es completamente gratuito, así que si ustedes desean apoyar este contenido, pueden hacerlo simplemente dándole me gusta o compartiéndolo con sus amigos. Si ustedes desean realizar algún aporte monetario, pueden hacerlo convirtiéndose en miembros del canal, que además de realizar algún aporte monetario al canal, pues acceden a algunos beneficios que están ahí listados. Para convertirse en miembros del canal les dejo el link en la descripción por si alguno quiere y puede realizar este aporte monetario. También pueden ayudarme con algunas donaciones dando súper gracias, que es la opción que encuentran justo aquí debajo del video. Así que si ustedes pueden y quieren realizar este aporte monetario, estaré enormemente agradecidos con ustedes por apoyar el canal de esta manera. También quiero aprovechar para enviarle un saludo a todos los miembros del canal. Creo que son 13 miembros que en este momento están apoyando el canal y hay algunos miembros que inclusive ya llevan más de un año apoyando el canal, así que a todos ustedes muchísimas gracias por este aporte que realizan mes a mes. Así que ahorita sí, pasemos a la clase. Bueno chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Es que vamos a ver la detección de objetos. No vamos a profundizar como tal en la detección de objetos porque yo ya dediqué una sección de mi canal, un mini curso, por decirlo de alguna manera, en explicarles a profundidad qué es la detección de objetos. El día de hoy no vamos a profundizar en la detección de objetos como tal, sino que vamos a profundizar en un tipo de red neuronal convolucional para la detección de objetos, que es un detector de caja múltiple de disparo único, ¿cierto? Es una red neuronal muy conocida, que ya vamos a ver pues cómo se compone, cómo se comporta, cómo funciona y cómo la vamos a implementar. Entonces, básicamente la detección de objetos es un campo de la inteligencia artificial que permite a los sistemas informáticos identificar objetos comparando una imagen con patrones conocidos anteriormente. Como les explico, esto ya lo hemos visto anteriormente a profundidad, así que les voy a dejar el curso en la descripción por si desean verlo como tal, ¿cierto? ¿En qué sí nos vamos a enfocar? En lo que les dije, en este tipo de red neuronal que es un detector de caja múltiple de disparo único. ¿Qué significa esto? Significa que es una red neuronal que puede detectar múltiples objetos con una sola imagen, ¿cierto? En una única imagen como tal. Entonces, palabras más, palabras menos es esto. Y el framework que vamos a utilizar para este tipo de red neuronal, para este detector de objetos, es TensorFlow. Lo vamos a unir con OpenCV. Así que, pues bueno, eso es lo que vamos a hacer. Así que empecemos. Entonces, ¿por qué elegimos este tipo de red neuronal o por qué elegimos este detector de objetos en específico? Bueno, principalmente es por la precisión. Es un tipo de detector que es bastante preciso y bastante ligero, por llamarlo de alguna manera. Vamos a abreviar nuestro detector, lo vamos a llamar SSD para no tener que estar diciendo todo el tiempo detector de caja múltiple de disparo único. Entonces lo vamos a abreviar como SSD, ¿cierto? Entonces SSD está diseñado para la detección de objetos en tiempo real, que es lo que nosotros siempre buscamos en el canal. Realizar nuestras inferencias en tiempo real, ¿cierto? Realizar nuestros procesamientos en tiempo real porque es cuando realmente lo necesitamos. Y aplica algunas mejoras como funciones de escala múltiple, que es lo que ya vamos a ver más adelante, y cuadros predeterminados, que es lo que vamos a ver más adelante. Estas funciones permiten que SSD, igual que Faster RCNN, que bueno, aquí empecemos a aclarar cositas. Faster RCNN es una red neuronal para detección de objetos bastante utilizada con una precisión bastante alta. Es decir, es una red neuronal muy precisa como tal. Entonces, estas funciones permiten que SSD iguale a Faster RCNN en precisión utilizando imágenes de menor resolución. Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues que como vamos a utilizar imágenes de menor resolución, nuestro algoritmo va a tener una tasa de refresco de FPS mucho más alta, es decir, va a haber más fluidez en el video que vamos a estar ejecutando en tiempo real. Palabras más, palabras menos, no se va a ver lagueado, sino que se va a ver fluido, ¿cierto?
Entonces, lo que estoy haciendo aquí es mostrándoles como un cuadrito comparativo, ¿cierto? Entre Faster RCNN, que es como el principal adversario, y nuestra SSD. Como pueden observar, vamos a evaluar la precisión de nuestros modelos en la primera columna, donde Faster RCNN tiene una precisión del 73%, es bastante bueno, pero SSD logra una precisión del 79%, 79.8%, básicamente el 80%, que es bastante alto. Si nosotros comparamos la tasa de FPS, nos dicen que con una Nvidia Titan X, Faster RCNN tiene 7 FPS por segundo y SSD 19 FPS por segundo, bastante más fluido, y tenemos una resolución casi que a la mitad, ¿cierto? Entonces eso nos indica que podemos utilizar este detector en celulares, por ejemplo, o en dispositivos más pequeños. No necesariamente necesitamos una gran computadora para utilizar nuestra SSD, sino que podemos utilizarla en dispositivos más pequeños como celulares, microcontroladores, etcétera, etcétera, como puede ser Raspberry, Jetson, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo se compone la SSD? Es muy sencillo. Si ustedes han visto el video que yo subí sobre redes neuronales convolucionales, se van a dar cuenta que una red neuronal convolucional contiene diferentes capas, ¿cierto? Entonces, esta red neuronal se comporta de igual manera. Entonces, SSD se compone de dos partes, básicamente. Una capa de extracción de mapas de características, ¿cierto? Aquí es donde extraemos las características principales de la imagen que estamos procesando. Y tenemos filtros convolucionales para detectar objetos. En estos filtros convolucionales, que también podríamos llamarle capa como tal, es donde se realiza la inferencia o la detección del objeto como tal. Una vez se extraen las características, pues la convolución realiza como la detección, por decirlo de alguna manera. Así que a cada una de estas composiciones les vamos a llamar celdas, ¿cierto? Entonces, una celda es un mapa de extracción de características y un filtro de convolución. Así se compone. ¿Cuántas celdas tenemos en SSD? Ya lo vamos a ver más adelantico, pues ya vamos a ver cuántas celdas tenemos, pero básicamente esa es su composición como tal, ¿cierto? Su principio básico de composición. Continuemos. Entonces, ¿cómo se realizan las predicciones? SSD realiza 4 predicciones por celda, es decir, en cada una de estas celdas se realizan 4 predicciones, ¿cierto? Cada predicción se compone de un cuadro límite, ¿cierto? Del cuadro que delimita el objeto como tal, y 91 puntajes para cada clase. Aquí vamos a hacer una aclaración. Nosotros con SSD tenemos 90 clases diferentes para nosotros detectar pues 90 tipos de objetos diferentes. Yo por aquí tengo abierto las etiquetas como tal y pues pueden ver que hay 90 clases diferentes. Puede detectar personas, bicicletas, carros, motos, aviones, buses, trenes, tractores, barcos, etcétera, 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 de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces, estamos aquí en las predicciones. Entonces, SSD realiza 4 predicciones por celda. Cada predicción compone 91 puntajes, porque no son solamente las 90 etiquetas que nosotros tenemos, sino que tenemos que dejar una etiqueta para cuando no detecte nada, pues que diga que no es nada, ¿cierto? Entonces, 91 puntajes. Vamos a hacer el ejemplo con este señor, ¿cierto? Vamos a decir que él detectó que es una persona, ¿cierto? Entonces, tenemos 91 puntajes donde va a decir que persona, el puntaje de persona que pertenece a la etiqueta persona, que si no estoy mal es la primera, ¿cierto? Persona, debe tener un puntaje alto del 90%, 95%, ¿cierto? Pero el puntaje, por ejemplo, de carro debe ser bajito, el puntaje de moto debe ser bajito, digamos 1%, 2%. El puntaje de avión debe ser bajito. Entonces, en cada una de estas predicciones se asignan los puntajes de cada una de las clases. Entonces, vamos a tomar el ejemplo con esta persona que está acá. A esta persona debió haberle asignado un puntaje de 97%, por ejemplo. A la bicicleta, un puntaje, bueno, como también hay una bicicleta, debió haber asignado un puntaje, digamos, del 85%. De carro, ahí no hay carros. Para detectar a esta persona no hay carros, digámoslo así, si solamente tomamos este recorte. A carros debió haberle asignado un 2%. A moto un 40%, porque la bicicleta se parece a la moto. De avión un 1%. De bus un 2%, y así sucesivamente. Cada una de las predicciones contiene esos 91 puntajes,
porque lo que estoy haciendo manualmente, pues la red neuronal lo hace automáticamente, ¿cierto? Y también contiene las coordenadas en X y en Y del cuadro delimitador, es decir, del cuadro que va a delimitar el objeto como tal. Entonces, cada predicción se compone de un cuadro delimitador y los 91 puntajes para cada clase. Se elige el puntaje más alto como la clase para el objeto delimitado. Entonces, si el puntaje más alto es persona, entonces este objeto va a quedar como persona. Si el puntaje más alto es bicicleta, pues este objeto va a quedar como bicicleta y así sucesivamente. Muchas predicciones no contienen ningún objeto, así que se reserva una clase 0 para indicar que no hay objetos. Entonces lo que les decía, por ejemplo, la clase 0 es esta, sin etiqueta, un label, es decir, no hay objetos y se le asigna esa etiqueta como tal. Así que eso es lo que hacemos. Creo que quedó bastante claro. Las conclusiones que puse en pantalla son bastante más claras de lo que pensé. Así que vamos a continuar con las predicciones. Así que esto es básicamente una representación de lo que les acabé de contar. Nosotros lo que hacemos es entregarle una imagen. La red neuronal lo que va a hacer es entregarnos las coordenadas en X y en Y, que es lo que tenemos aquí, más los puntajes del objeto al que pertenecen. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dice que personas 86%, bicicleta 75%, carro 50%, etcétera, etcétera. Entonces va a designar este objeto como persona porque es el puntaje más alto. Ahora pasemos a la otra detección. Nos dice que este objeto que está acá atrás es carro a un 75%, bicicleta a un 25%, persona un 11%. Entonces a este objeto que está acá le va a asignar la clase carro y así sucesivamente con todos los objetos que logre detectar en la imagen. Entonces, hacer predicciones múltiples que contienen cuadros límites y puntajes de confianza se denomina cuadro múltiple. Básicamente es lo que estamos haciendo acá. Realizar múltiples predicciones. Por eso se llama un detector de caja múltiple de un único disparo. Básicamente por eso. Ahí está como la conclusión del asunto. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento? SCD calcula tanto la ubicación del objeto como las puntuaciones de clase utilizando pequeños filtros de convolución. Entonces era lo que les decía aquí. Extraemos primero características y luego aplicamos filtros de convolución para realizar las predicciones, ¿cierto? Utilizando pequeños filtros de convolución realizamos las predicciones. Después de extraer los mapas de características, SCD aplica filtros de convolución 3x3, 2x2, 1x1, etcétera, etcétera, para hacer predicciones en cada celda. Estos filtros de convolución 3x3, 2x2, 1x1 ya los vamos a ver porque necesariamente cuando realizamos una convolución, esta operación está implícita en la convolución, que es el redimensionamiento de la imagen como tal. Cuando realizamos convoluciones, necesariamente la imagen se vuelve más pequeña. Y cuando realizamos deconvoluciones, necesariamente la imagen se vuelve más grande. Entonces lo que estamos haciendo todo el tiempo es, digamos que escalar la imagen a imágenes más pequeñas porque solamente estamos realizando convoluciones, no estamos realizando deconvoluciones. Entonces, como realizamos convoluciones, necesariamente la imagen se va a volver más pequeña. Pero eso ya lo vamos a ver más adelantico. Entonces, después de extraer los mapas de características, SCD aplica filtros de convolución 3x3, 2x2, 1x1 para hacer predicciones en cada celda. Aquí es donde sucede la magia. En cada una de esas celdas, la etapa de la convolución es donde se realizan las predicciones, ¿cierto? Entonces cada filtro o cada celda genera 95 canales, que fue lo que les expliqué aquí anteriormente, donde están los 91 puntajes, coordenadas en X y en Y el ancho y el alto, básicamente. Que si uno toma la coordenada en X más el ancho, le da la coordenada en X2, por decirlo de alguna manera, y si toma la coordenada en Y más el alto, le da la coordenada en Y2, básicamente, ¿cierto? Entonces aquí pues lo vemos un poquito más grande, que es lo que sucede en cada una de estas celdas, específicamente en la etapa de convolución, que es donde se realiza la predicción. Las coordenadas que les mencioné y los 91 puntajes al objeto al que pertenece como tal, ¿cierto? Continuemos con el funcionamiento. Entonces habíamos hablado de que la composición de la SCD es un mapa de características y filtros de convolución. Pero ¿cuántas celdas tiene? Bueno, SCD lo que hace es agregar 6 capas o 6 celdas de convolución auxiliares para la detección de objetos. Estas 6 capas de convolución auxiliares las llamaremos capas de mapas de características multiescala. ¿Por qué? Porque como les mencioné anteriormente, cada vez que realizamos una convolución,
necesariamente la imagen se vuelve más pequeña, es decir, redimensionamos la imagen se vuelve más pequeña. Entonces, a medida que la CNN, que la red neuronal convolucional, reduce gradualmente, implícitamente, por la operación de la convolución, entonces los mapas de características también disminuyen. Entonces, cada vez que realizamos una convolución, la imagen disminuye, ¿cierto? La dimensión espacial de la imagen disminuye. Entonces, por ende, los mapas de características también disminuyen. Aquí tenemos una representación gráfica, si se quiere, que es lo que tenemos en la parte de acá. A medida que realizamos la convolución, entonces la imagen disminuye y por ende el mapa de características también disminuye como tal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en la SSD, 6 capas de características multiescala, es decir, pues volviendo más pequeña la imagen como tal. ¿Por qué realizamos esto? Porque la SSD utiliza capas de menor resolución para detectar objetos de mayor escala. Entonces aquí tenemos un mapa de características 8x8 para objetos más pequeñitos y tenemos un mapa de características 4x4 para objetos más grandes, pero es un mapa más pequeño. Entonces es un mapa de menor resolución para detectar objetos a mayor escala, ¿cierto? Las capas de mapas de características multiescala mejoran significativamente la precisión de nuestra red neuronal, así que es muy necesario estas capas que nosotros añadimos nosotros no, que los creadores de la red neuronal añadieron, llamándolas capas auxiliares, cuando prácticamente son indispensables para obtener una precisión del 79%, como mencionamos al principio de la explicación. Entonces, los mapas de características de menor resolución detectan objetos de mayor escala. Este es básicamente el funcionamiento principal. Creo que hablamos de toda la composición de la red neuronal, pero si ustedes desean, les voy a dejar un link, que es este que yo tengo acá. Es este que está acá. Es un link con mucha más información sobre la SSD, ¿cierto? Sobre la red neuronal que les estoy mencionando. De aquí inclusive extraje algunas imágenes, la tabla como tal. Yo lo que hice fue pues leer todo el documento, extraer como lo que yo consideraba más importante y pues traérselos al video, pero igual ustedes pueden seguir leyendo porque les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes pues puedan ir y puedan leer más si es lo que ustedes quieren. Inclusive sus principios o sus fundamentos matemáticos también están, así que pues nada, yo les voy a dejar el link por si ustedes desean ir a profundizar. Y ahorita sí vamos a pasar a la parte de la programación. Listo, chicos, vamos a pasar con la parte de la programación, pero antes debo mencionarles que necesitamos 3 archivos fundamentales para la ejecución de nuestro algoritmo, ¿cierto? Entonces, el primer archivo que necesitamos son los pesos de nuestro modelo previamente entrenado con... El primer archivo que necesitamos son los pesos de nuestro modelo previamente entrenado. El segundo archivo es la arquitectura de nuestra red neuronal. Y el tercer archivo son los labels o las etiquetas con las que fue entrenada la red neuronal. Así que para este archivito yo les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes vayan y lo descarguen. Para este archivo se los voy a dejar en mi GitHub para que ustedes vayan y lo busquen. Ustedes simplemente ponen como GitHub. Igualmente el link se los dejo en la descripción para que vayan directamente. Y aquí va a estar la clase número 9 pues ya subida y ahí va a estar el archivo txt. Y lo mismo para los labels, también se los voy a dejar en mi GitHub, entonces para que ustedes vayan y lo descarguen. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Importamos las librerías. En este caso solamente vamos a utilizar la librería de OpenCV, CV2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir abriendo Paint para irles explicando qué es lo que vamos a hacer. Muchos de ustedes me han escrito que no utilice Paint, que no sé qué, que esto y lo otro, pero me parece que es muy práctico y es fácil de explicarles ahí. Así que pues bueno, voy a mirar las recomendaciones que me han dado, con cuál me siento más cómodo para pues utilizar otras herramientas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Extraemos las etiquetas del archivo. Las etiquetas son estas que están acá, coccolabels.txt, que era lo que les había mencionado. Son 90 etiquetas porque podemos detectar 90 objetos como tal, ¿cierto? Entonces, básicamente las extraemos y las almacenamos en una variable que se llama labels. Básicamente es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Entonces en labels, vamos a colocarlo aquí de una vez. En labels, vamos a colocar aquí labels, están nuestras etiquetas.
nuestras etiquetas. Labels lo vamos a encerrar en un rectangulito de esta manera, porque aquí van a estar nuestras etiquetas. Básicamente vamos a colocar aquí así como si esto fuese una listica, porque básicamente eso es las etiquetas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo siguiente que hacemos aquí? Leemos nuestro modelo. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado del comando cb2 dnn readNet from TensorFlow. En la clase pasada lo hicimos con Coffee Model, en este caso lo vamos a hacer con TensorFlow. ¿Qué le tenemos que entregar a este algoritmo? Lo mismo que hablamos en la clase pasada, tenemos que entregar lo que viene siendo el modelo y la arquitectura de nuestra red neuronal. Entonces, el modelo básicamente son los pesos del modelo previamente entrenados y la arquitectura de nuestra red neuronal, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Estos dos archivitos, los que almacenamos acá. Recuerden que esos archivos deben estar en la misma carpeta donde ustedes tienen su proyecto. Miren, aquí yo tengo mi proyecto que es clase 9 y aquí está frozeninferencegraph.pb y ssd mobilenet bla 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 bla, ¿cierto? Entonces está en la misma carpeta para que no tengan ningún problema. A partir de aquí tenemos tres funciones, ¿cierto? Tenemos tres funciones que es Object Detect, Text y dibujar objetos. Entonces vamos a colocar estas tres funciones aquí en nuestro Paint como tres cajitas diferentes. Entonces esta va a ser una, ¿cierto? Esta va a ser la otra. Van a ser tres cajitas, son tres funciones que nos van a entregar cosas diferentes. Y esta va a ser la otra, como tal, ¿cierto? Aquí están nuestras tres funciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? En la primera función, que es Object Detect, básicamente vamos a preprocesar nuestros frames o vamos a preprocesar nuestras imágenes para que las imágenes nos salgan de un formato predeterminado, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos garantizar? Nuestro modelo, que lo vamos a poner con una cajita aquí negra, bueno, negra no, moradita. Este es nuestro modelo y este modelo le vamos a poner aquí SSD mobilenet, ¿cierto? Versión 2. Entonces, este modelo fue entrenado con unas imágenes predeterminadas, es decir, con estas imágenes grises. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, estas imágenes grises tienen un tamaño predeterminado y un color predeterminado, por decirlo de alguna manera. Entonces, este modelo fue entrenado con estas imágenes. Nosotros, ¿qué debemos de garantizar? Que las imágenes que nosotros extraemos de nuestra cámara, ¿cierto? Entonces vamos a colocar por aquí nuestra cámara. Por aquí está nuestra cámara, ¿cierto? Entonces las imágenes que salen de nuestra cámara, esta cámara nos entrega frames, ¿cierto? Frames de este tipo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros debemos de garantizar es que estos frames se transformen y se parezcan a estos frames con los que fue entrenado el modelo, ¿cierto? Entonces tenemos, bueno, tienen que ser diferentes, entonces hagámoslo más chiquitos, así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que garantizar que estos frames, que son los frames que nos entrega nuestra cámara, sean transformados y queden de esta manera, que son las imágenes con las que fue entrenada nuestra red neuronal. Entonces, ¿qué hacemos en esta función? Básicamente hacemos eso. Lo que hacemos es transformar nuestros frames, que lo hacemos con este comando cb2.dnn blob from image. Entonces le entregamos estas imágenes, vamos a decir que esta va a ser nuestra función de Object Detect. Entonces esto lo vamos a hacer con rojo, Object Detect. Entonces en esta función lo que hacemos es transformar. Primero transformamos nuestros frames. Entonces estos frames que están acá van a ser entregados a esta función. Y esta función lo que va a hacer es entregarnos estos frames transformados, ¿cierto? Hasta ahí estamos súper bien. Listo, entonces una vez nosotros ya logramos convertir las imágenes al formato que es aceptado por nuestro modelo, que es ideal para nuestro modelo, lo siguiente que hacemos es pasárselos al modelo como tal. Entonces noten que estas imágenes ya transformadas están almacenadas en la variable blob. Entonces están almacenadas en la variable blob, ¿cierto? Y este blob es lo que le entregamos a nuestro modelo como tal. Entonces le decimos net.setInputBlob. Es decir, vamos a entregarle nuestras imágenes transformadas. Noten que en net está almacenado los pesos con la arquitectura de nuestra red neuronal. Entonces por eso colocamos net.input.
set input. Y después lo que hacemos es extraer los objetos detectados. Entonces en objetos va a estar almacenado net.forward. Entonces en esta función como tal, lo que estamos haciendo es, primero le entregamos las imágenes de este tipo, ¿cierto? Después ella nos las transforma a imágenes de este tipo, ¿cierto? Después lo que hace es entregarle esas imágenes a nuestro modelo. Vamos a colocarlo con moradito. Se las entrega a nuestro modelo y nuestro modelo nos entrega las detecciones. Acuérdense que yo les había dicho que las detecciones vienen acompañadas de las coordenadas X, Y, ancho y alto y los 91 puntajes. Entonces eso podemos meterlo en una sola cajita. Vamos a meterlo en una cajita azul. Entonces en la cajita azul, que es esta que está acá, nos entrega lo que viene siendo coordenadas. Vamos a colocar aquí coordenadas y puntajes. ¿Cierto? Vamos a ver si podemos correr eso un poquito más hacia acá. Ahí, coordenadas y puntajes. Bueno, dejémoslo en core y punto. Y puntajes. Entonces, esta cajita es muy importante, es muy importante. Aquí es donde estamos realizando las detecciones como tal, ¿cierto? Entonces, todo esto pasa en esta única función. En esta única función que está acá, ¿cierto? Y retornamos pues los objetos, es decir, de aquí sale, de acá sale. Como tal, lo que sale de aquí es, a ver, voy a borrar un poquito todo esto, que esto ya se los expliqué, ¿cierto? Voy a borrar un poquito todo esto. ¿Cómo es que se agranda esta vuelta? Creo que es con Shift más. No. Voy a borrar esto un poquito para que esto nos quede más organizado. Entonces hacemos un poquito así, hacemos así, así, así. Entonces, de aquí lo que nos sale es este rectangulito azul, ¿cierto? ¿Qué es lo que contiene? Lo que contiene, a ver, control, eso. Lo que contiene las coordenadas y el puntaje. Entonces, eso es lo que nos entrega esta función como tal, ¿cierto? Coordenadas y puntaje. Listo, dejémoslo así, coordenadas y puntaje. Ahora tenemos esta otra función. Entonces, en esta función lo que vamos a hacer es dibujar el texto. Básicamente es dibujar el texto. Entonces, aquí lo que hacemos son funciones de anotación. Si ustedes notan, es bastante sencillo. Nosotros lo que hacemos es entregarle la imagen donde queremos dibujar el texto y las coordenadas como tal. ¿Qué es lo primero que hacemos? En esta parte de acá, lo que hacemos es extraer el tamaño del texto para asimismo realizar o dibujar un rectángulo, ¿cierto? De ese mismo tamaño. Es decir, si tenemos un texto largo, pues vamos a hacer un rectángulo largo, y si tenemos un texto corto, pues vamos a hacer un rectángulo corto. Esta función es muy sencilla, como pueden ver son solo como 2 o 3 comandos, donde lo único que hacemos es dibujar. Entonces esto lo podemos poner acá, vamos a colocarlo un poquito más acá, y aquí lo que hacemos es dibujar texto o escribir texto, como ustedes lo quieran llamar. Entonces aquí lo único que hacemos es entregarle unos frames, ¿cierto? Le vamos a entregar unos frames como tal, y lo que hacemos en ellos es dibujar sobre ellos como tal. Entonces dibujamos en esos frames, no los modificamos, sino que lo único que hacemos es dibujar el texto, ¿cierto? El texto que nosotros queramos, no es más. Y en nuestra última función lo que hacemos es dibujar los objetos. Entonces noten que de aquí nosotros tenemos lo que vienen siendo las coordenadas. ¿Por qué se me borró esto? Las coordenadas en X y en Y, ¿cierto? Tenemos coordenadas, vamos a poner esto en azul. A ver, vamos a quitar esto y vamos a ponerlo en azul. Azul. Coordenadas y puntaje. Entonces, esto que tenemos aquí va a ser nuestro insumo para nosotros dibujar los objetos. Entonces, esto va a ser nuestro insumo. Noten que nosotros tenemos que entregarle las imágenes y objects. ¿Qué es objects? Pues lo que nosotros expulsamos de aquí, los mismos objetos. También asignamos un umbral del 50% para nosotros decir, bueno, si tenemos una precisión de más del 50%, dibujémoslo. Si no, no dibujemos eso porque puede ser basura. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Extraer la información de nuestros frames, ¿cierto? Extraemos lo que viene siendo las filas y las columnas. ¿Por qué?
porque la red neuronal nos entrega es una proporción de la imagen. Lo que nosotros necesitamos es convertir la proporción de la imagen a píxeles, como siempre lo hemos venido manejando. Entonces por eso extraemos digamos que la información de los frames como tal. Entonces para los objetos detectados, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es realizar un for. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros podemos detectar múltiples objetos. Entonces, lo que les he mencionado anteriormente, cuando detectamos múltiples objetos, cuando este modelo logra detectar múltiples objetos, es como si creara un closet. Un closet con el número de cajones correspondientes a los objetos detectados. Por ejemplo, el modelo detectó 4 objetos. Entonces va a crear un closet con 4 cajones, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Donde en cada cajón va a entregar coordenadas en X y en Y y los puntajes correspondientes a ese objeto. X y Y, puntajes, X y Y puntajes. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos hacer? A través de este for, lo que hacemos es pasar por cada uno de esos cajones extrayendo esa información. Es lo que hacemos con este for. Entonces, básicamente eso se llama iterar. Entonces, iteramos en nuestros resultados para extraer esa información. Entonces, buscamos su clase, ¿cierto? Y la extraemos, su clase y su puntaje. Y extraemos lo que les había dicho, sus coordenadas en X y en Y y su ancho y su alto como tal para pues poderlos dibujar, ¿cierto? Entonces, aquí preguntamos, si el puntaje es mayor al umbral, que habíamos dicho que era del 50%, entonces mostramos a través del texto, mostramos la clase, que fue la que extraímos aquí anteriormente, y dibujamos el rectángulo que pertenecen a las coordenadas del objeto, ¿cierto? Como pueden observar aquí, X y Y, X más el ancho da X2 y Y más el alto da Y2, como tal. Entonces a partir de aquí pasamos a nuestro while principal, lo que hemos visto ya anteriormente. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque como pueden observar es mucho más organizado. Entonces, ¿qué hacemos en esta función? Conclusión de qué hacemos acá. Lo que hacemos es básicamente dibujar el rectángulo. Vamos a hacerlo con otro colorcito, con un colorcito, qué sé yo, Lo que hacemos es dibujar el rectángulo, ¿cierto? A través del objeto detectado. Vamos a suponer que aquí hay una persona. Si hay múltiples objetos, digamos que aquí hay un carrito. Vamos a suponer que es un carrito, entonces también vamos a dibujar el cuadro delimitador de ese objeto como tal. Eso es lo que hacemos en esta función. Y ya, es muy organizado porque ya nuestro while principal es muy sencillo. Creamos nuestra videocaptura, creamos nuestro while true, leemos los fotogramas y ya no hacemos básicamente nada más. Realizamos las detecciones y mostramos las detecciones. No es nada más, es supremamente sencillito. Mostramos pues los frames como tal y vamos a ejecutar esto en este preciso instante. Voy a poner la cámara que he venido utilizando con mi celular. La voy a poner por aquí, ojalá no se me mueva mucho. A ver, voy a ponerla por aquí, ahí está. Y vamos a ejecutar esto en tiempo real. Entonces observen, ahí está detectando mi persona como tal. Pero vamos a ver qué objetos podemos detectar en mi habitación. Entonces vamos a colocar esto por aquí un poquito más a la derecha. Y vamos a buscar qué podemos detectar aquí en mi habitación. Entonces, tenemos que por aquí detecta la laptop. Como pueden observar ahí en pantalla, detecta la laptop. Por aquí detecta, a ver, quitemos esto un poquito. Detecta el teclado, el mouse por allá un poquito defectuoso. Por aquí detecta otra computadora. Vamos a ver si ahí detecta la botella, efectivamente. Por allá no detecta nada. Y vamos a ver hacia acá. Detecta la cama como tal. Está detectando la cama. Y pues bueno, gente, como pueden observar, funciona bastante bien. Así que pues bueno, gente, como pueden ver, funciona bastante bien. Vamos a ver si logra detectar a Ollito. A ver. Ahí está. Le logra detectar como perrito. A ver, Mario, sal de ahí, gordo. A ver. Eso, muy bien, como perrito. A ver. Ahí está, siendo detectado como perrito. Ahí, mucho mejor. Ahí está. Así que, pues bueno, vamos a colocar esto por aquí para despedir el video. Y pues bueno, gente, nos acercamos a la recta final del curso. Espero haya sido de su agrado.
Espero les haya gustado mucho y les sirva mucho. Recuerden que pueden suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos, etcétera, etcétera. Así que pues nada, nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego.